hermanos, gracias a Dios una vez más por el privilegio que nos concede de reunirnos para reflexionar sobre estas verdades tan preciosas como son la profecía que está en Apocalipsis. De tal manera que para mí es una alegría estar con ustedes a través de este medio. Y bueno, vamos a decirle al Señor que nos bendiga, que esta palabra sea para nosotros un alimento, que sea un tesoro. Padre Santo, te rogamos que nos bendigas a través de la palabra y que esta palabra reflexionada, enseñada, se convierta, como siempre te pedimos, en un tesoro al corazón, a nuestra vida. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, mis hermanos, estamos reflexionando sobre el libro del Apocalipsis. Ya hemos avanzado mucho, tenemos tiempo y esperamos que el Señor nos bendiga como siempre lo ha hecho. Y aunque estamos hablando del libro del Apocalipsis, yo voy a usar un pasaje que aparentemente nada tiene que ver con lo que estamos enseñando en los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque estos capítulos 15 y 16 lo que hacen es hablar sobre un juicio que se hace a toda la tierra y a todo ser humano. Pero que ese juicio está a cargo, bajo la tutela jurídica, por así decirlo, del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre. Me parece más propio decir ahorita Hijo del Hombre. Y voy a leer en el capítulo 5, versículo 22 del Evangelio de Juan, que dije va a parecer que no tiene nada que ver, que es completamente ajeno al Apocalipsis. Pero cuando usted lo oiga, yo espero que usted diga, ahora sí lo entiendo. El Señor Jesús ha sanado a un hombre que tenía muchos años paralítico y estaba en el estanque de Betesda. Pero esa sanidad se convirtió en un conflicto, porque lo sanó en sábado. Se convirtió en un conflicto con el liderazgo judío, que además de ser el liderazgo religioso, no dejaba de ser liderazgo político. Y el Señor les dice lo siguiente, en el versículo 22. Después de decirles que el Padre resucita a los muertos, haciendo una aclaración en eso, de que si Dios resucita a los muertos, es porque es todopoderoso. Y si es todopoderoso, es porque es Dios. Nadie discutiría eso. Pero Él dice, pero el Hijo hace lo mismo. O sea, el Hijo que es Él mismo, el Señor Jesús. Consecuentemente, si el Hijo hacía lo mismo que hacía el Padre de resucitar a los muertos, entonces el Hijo lo hacía porque era todopoderoso. Y si era todopoderoso el Hijo, entonces era Dios también. Había una deidad en Él. Y en el versículo 22, el Señor Jesús hace una aclaración. Les dice el Señor, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio se lo dio al Hijo. Y eso es justamente lo que estamos viendo en estos capítulos 15 y 16. Un juicio a toda la tierra, a toda la raza humana, ordenado por el Hijo. Porque el Hijo tiene la facultad
otorgada por su Padre. ¿Quién? Entonces, si le ponemos título a esto que estamos reflexionando, yo diría que el tema sería muy bueno decir: el Hijo del Hombre, protagonista de todos los juicios que se tengan o que tengan que ver con el hombre y con esta tierra. El Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, tiene derecho formal, oficial, que su Padre le otorgó al Hijo del Hombre, de juzgar, de hacer todos los juicios, por supuesto, a todos los hombres y a toda la tierra. Y es consistente entonces con lo que acabamos de leer en el capítulo 5, versículo 22. Y puedo decir que la Escritura habla de 3 redenciones. Usted va a notar que a veces parece que me distraigo. No lo hago. Pero para mí la Escritura tiene muchas partes asociadas entre ellas. Y eso es lo que hago. Las utilizo porque luego se convierten en doctrina pura. Y entonces déjeme decirle, si el Hijo del Hombre resucita a los muertos, ¿qué tiene de errado que hablemos de que Él redimió? Porque la Escritura habla de 3 redenciones del Hijo de Dios. Una, el alma que fue redimida en la cruz. La redención del cuerpo, pero eso se hace en la resurrección de los muertos. Y tenemos una tercera redención, que es la redención de la tierra. Porque no podemos pasar por alto que cuando el pecado entró al mundo, la misma tierra dejó de dar su fruto. De tal manera que no solamente el hombre, sino que la misma tierra reclama redención. Entonces, lo primero dijimos, la redención del alma, lograda en la cruz del Calvario. La redención del cuerpo, esa se da cuando venga la resurrección. Es decir, nos falta la redención de la tierra. Esa se va a ejecutar cuando Cristo venga en su segunda venida. Pablo dice que vendrán los hijos de Dios con Él. Cuando Cristo venga en su segunda venida, la tierra será restaurada. Los mares serán sanados, los ríos serán sanados, el desierto florecerá, significando todo esto precisamente la redención. ¿Y qué cosa es redención? Es que la redención consiste en volver a que las cosas vuelvan a ser como eran en su estado original. En el alma, en el cuerpo. Cuando la redención del cuerpo, la resurrección, los cuerpos volverán no a venir con los problemas que tenían antes de morir, sino que los cuerpos manifestarán el cómo eran originalmente. Eso es muy importante. Entonces, en los 3 casos la redención es volver las cosas a su estado original. Y esta última, la redención de la creación de este mundo,
se logrará en la segunda venida de Cristo. Porque cuando Cristo venga en esa segunda venida a restaurar el trono de David y ejercer su dominio sobre la tierra entera, la tierra entera será sanada y volverá a ser abundante como era en el principio. Y dije, para redimir es hablar de volver las cosas a su condición original. Condición original. Y esto es muy importante. Otro pasaje que Pablo dice que pareciera que nada nos interesa. Y lo dijo en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde Pablo dice a los hermanos de Tesalónica, ya casi para terminar el primer capítulo, que el hombre integral es alma, cuerpo y espíritu. Tres entidades constituyen lo que es el ser humano. Consecuentemente, no pueden estar separados, ni creyentes en su tiempo, ni no creyentes. Tienen que estar siempre integrado el ser humano, el hombre, bajo esas condiciones de tres partes. Para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alma, cuerpo y espíritu tienen que estar sin reprensión para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí voy a hacer algunas aclaraciones que espero que usted sea bendecido con ella. ¿Cómo es esta? Está como estar redimida el alma en la salvación que Cristo nos da al otorgarnos perdón por la obra de salvación, por el pago que hizo nuestro pecado en la cruz del Calvario. Sin embargo, aunque cualquier persona que viene a Cristo y es perdonada y recibe salvación, ella es salva, es redimida, pero no deja de estar viviendo en un cuerpo no redimido. Es decir, vive en casa con problemas. Y puedo llamar a eso, a esa condición, la no compatibilidad. Un alma redimida viviendo en un cuerpo no redimido es incompatible. Y los problemas están vigentes en la Escritura. Dije, redimida, sí, pero viviendo en un cuerpo no redimido. Insisto, eso es un creyente salvo que va a Cristo y le pide perdón por sus pecados. Pero, sin embargo, aunque es salvo, sigue viviendo en un cuerpo no redimido. Y eso precisamente ese detalle sería vivir en una condición de incompatibilidad. Es decir, un alma redimida viviendo en un cuerpo no redimido
sujeto al pecado, sujeto a los intereses de la carne, incompatible con los intereses del alma redimida. Incompatibilidad. Un alma redimida, una persona salva, pero que vive en un cuerpo no redimido. Por eso usted, mi hermano, sin duda muchas veces le ha oído la predicación sobre esto. Y por eso se habla y se enseña de que hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Pues cómo no, porque esa persona es salva, es redimida, perdonada. Si Cristo viene y vive en esa condición, se lo lleva. Sin embargo, ni carne ni sangre pueden entrar al reino de los cielos. Porque es un alma viviendo en un cuerpo no redimido. Y a eso lo podemos entender como una condición de incompatibilidad. Y de ahí que se diga tanto de la lucha entre la carne y el espíritu. Pero voy a ir a otro punto. Si el creyente ha muerto, por supuesto que se va en ese cuerpo no redimido. Pero cuando se dé la resurrección, puede ser de un creyente o puede ser de un no creyente. Si el creyente ha muerto, escúcheme bien, si ese hermano, si ese creyente ha muerto y es resucitado, en la resurrección es levantado con un cuerpo redimido, de tal manera que ahora viene a esa vida donde el alma y el cuerpo son compatibles. Compatible con su alma, que es redimida. Pero vamos a ver un detalle. En caso de que mientras el creyente vive, resulta que la iglesia es levantada. Cuando se da el levantamiento de los creyentes para ser llevados con Cristo, una operación del Espíritu Santo, por cierto. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Así como levantó a Jesús, así como se lo levantó del monte de las olivas mientras hablaba con sus discípulos, que dice la Biblia que fue levantado. No dice que se levantó, no dice que se fue, dice que lo levantaron. Es decir, con esto estoy diciendo, vean la participación, la intervención que el Espíritu Santo tuvo con Cristo y que el Espíritu Santo tendrá con la iglesia o tiene con la iglesia. Pero en un momento, digamos que la iglesia es levantada y Cristo viene. Los creyentes fieles son levantados en esa fe por una operación del Espíritu Santo para llevarlos a su Salvador, a su Redentor, a su buen pastor.
En el momento en que la iglesia es levantada, los creyentes que estén vivos en ese momento, dijo Pablo, porque Pablo también tenía la esperanza de que el Señor viniera en esos días y que él podía estar vivo. Es una posibilidad presentada por el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, precisamente. Los creyentes que estén vivos en ese momento, dijo Pablo, fíjese bien, nosotros los que vivimos, el Señor, el Espíritu Santo viene, levanta a los creyentes, los resucita para llevárselos al Señor Jesús. ¿Qué pasa? Bueno, esos creyentes que han sido resucitados, imagínense la cantidad de hijos de Dios, de creyentes, que a través de siglos y milenios tienen eso en su corazón de un encuentro con el Señor. Pablo dijo, bueno, nosotros los que vivimos, los que quedamos. Es decir, a ver, vamos a aclararlo, por favor. El Espíritu Santo levanta a la iglesia es arrebatada para presentarla con el Señor Jesús, para entregársela al Señor Jesús. Pero en el momento en que los creyentes fueron resucitados, había mucho creyente viviendo en la tierra. Dijo Pablo, ¿qué va a pasar con ellos? Lo siguiente, luego nosotros, dice, los que quedamos, los que vivimos, seremos transformados. A semejanza de que los creyentes que habían muerto han sido resucitados y levantados, ahora nosotros no participamos en la resurrección, pero sí se da una transformación. ¿En qué consiste esa transformación? En algo semejante a la resurrección, porque al ser transformados, en los creyentes que estén vivos tienen un cuerpo redimido por la operación del Espíritu Santo que transformó a los hermanos que estaban vivos todavía. Yo espero que esto que estoy diciendo se entienda. Vuelvo a decirlo. Cristo viene por la iglesia. Todos los hijos de los creyentes, el Espíritu Santo los levanta por medio de la resurrección, así como levantó al Señor Jesús por medio de la resurrección. El Espíritu Santo ahora levanta a todos los creyentes que hayan muerto. Los resucita. Y al resucitarlos, se da la redención de sus cuerpos. Esos cuerpos de hermanos que habían muerto, ahora tienen esa redención que es compatible con su alma. Y se da la compatibilidad entre partes, alma, cuerpo y espíritu. Y en esa compatibilidad es posible ser levantados todos juntos. Pero, dijo Pablo, pero nosotros los que vivimos, porque es levantado el creyente, la iglesia en un instante, y nosotros los que quedamos, o sea, los que no participamos en ese instante, entonces dice, a esos el Espíritu Santo los va a transformar
todos seremos transformados. Los que estemos vivos, los hermanos ya son levantados. Nosotros los que vivimos seremos transformados. ¿En qué consiste? En la semejanza que es la resurrección. De tal manera que al ser transformados los cuerpos de los creyentes que estén vivos, se hacen compatibles a semejanza de los hermanos que recién han resucitado. Dice Pablo, y entonces juntamente con ellos seremos levantados, porque ellos no serán primeros, ni nosotros. No, junto con ellos se da el arrebatamiento a todos los hijos de Dios. Qué bonito detalle, qué garantía se da en la Escritura. Y así tendremos, como todos los creyentes, una condición de compatibilidad. Hasta hace un momento, es una manera de decirlo, hasta hace un momento, ese creyente salvo tenía problemas todavía con su cuerpo, que no era redimido. Pero a partir de que el Espíritu Santo hace esa transformación, los creyentes que estemos vivos, dijo Pablo, seremos transformados. Que es el equivalente a decir seremos redimidos. Y entonces, junto con los hermanos, iremos a encontrarnos con Cristo, junto con ellos. Nadie será delantero. Todos juntos, porque todos tenemos compatibilidad. Seremos levantados junto con todos los creyentes que han sido resucitados. Porque resulta que dentro de esa enseñanza de que Cristo hará un juicio en la tierra y a la raza humana, en algunos casos, muchos, habrá resurrección. Pues vamos a eso. Dije yo que esa incompatibilidad de la que estoy hablando, un creyente o una creyente salva con un no creyente, incompatible. Una creyente o un creyente salvo pero que ha muerto, y al ser resucitado, su cuerpo es redimido y se da la compatibilidad entre alma, cuerpo y espíritu, posibilitando que entonces participen del levantamiento de la iglesia. Y dije que esa incompatibilidad es la causa de ese conflicto del que tanto se habla, del conflicto entre la carne y el espíritu. Y aunque se trate de un creyente fiel, no deja de haber la posibilidad de que se enferme. La Escritura no establece como principio que un creyente, por muy santo que sea, no se ha de enfermar. Su cuerpo está sujeto porque no está redimido y está sujeto a la enfermedad. Desde luego, hay aclaraciones sobre eso. Aunque se trate de un creyente fiel o una creyente muy fiel, no deja de haber la posibilidad de que se enferme.
la posibilidad de enfermarse y la certeza de que habrá de morir un día, porque está establecido a los hombres morir una vez, punto. Pero también voy a decir que dentro de esa problemática de la que estamos hablando, el Señor ha dejado un recurso muy interesante. Si, por ejemplo, habláramos de la lucha de lo espiritual, tendríamos que decir, un creyente lleno del Espíritu Santo no tiene ese problema con la carne, no tiene ese problema, porque tiene un recurso de poder. El Espíritu Santo se lo otorga al creyente lleno del Espíritu Santo. Pero dejemos ese caso y volvamos a la cuestión de la enfermedad. Dios ha dejado también un recurso para el cuerpo, que nada tiene que ver con la resurrección, sino que tiene que ver con una promesa del Señor Jesús. Y es una operación de sanidad. Y si esa persona es creyente o no es creyente, no es ningún problema. Porque la sanidad puede otorgársele a uno que no es creyente o a uno que es creyente. Fíjese bien. Si esa persona, creyente o no, cree en esa promesa de sanidad, porque hay quienes nunca van a aceptar al Señor Jesús como un Salvador, pero en muchos casos son sanados. ¿Por qué? Porque la salvación y la sanidad están sujetos ¿a qué? A creer. Ese creyó que podía ser sano y fue sano, pero no le interesó la salvación para un cambio de vida, no le interesó. Yo espero que vaya conmigo. Y esto que estoy diciendo parecería una incongruencia. Y lo digo en tanto que Cristo murió por nuestros pecados y segundo por nuestras enfermedades, por las dos. Y no puede ser cierta una cosa y no ser cierta la otra. No puede ser cierta el perdón de pecados y no puede ser cierto la sanidad, porque murió por las dos. Morir por nuestras enfermedades. Pero conviene dejar muy claro que tanto la salvación como la sanidad están condicionadas al acto de fe, al acto de creer. Yo espero que vayamos juntos. Pero avancemos, porque he tomado estos detalles para hacer un enlace propiamente con la participación anterior.
que estuve revisándola y definitivamente hay tanta cosa que coinciden. Pero conviene que avancemos porque queremos llegar desde hace tiempo a los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis, que es profecía. Sí, es profecía, pero es profecía sobre juicio y la facultad del Hijo del Hombre de juzgar al mundo entero y tener dominio sobre toda la tierra. Entonces, aquí es donde nos traemos a Juan 5:22. El Padre no juzga a nadie. Todo el juicio se lo dio al Hijo. Y esos capítulos 15 y 16, voy a decir, solo están con el Hijo. Porque el Padre le dio al Hijo el derecho, la facultad de juicio en la tierra. ¿A quién le dio derecho? Aunque también dije, cuando hice una aseveración sobre estos capítulos, yo dije que en realidad deberíamos partir desde el capítulo 14, que tener el capítulo 14, versículo 14, como un punto de partida para estas profecías. ¿Va conmigo entendiendo la asociación de ideas? Por lo que no me sustraigo a la idea de leer desde el capítulo 14, versículo 14, porque hay cosas que parece que no las hemos oído. Y hago esto porque desde el 14 son visiones asociadas a los capítulos 15 y 16. Que abordan cosas, los capítulos del 14, 15 y 16, abordan cosas como si fueran una sola cosa. Porque son los juicios postreros. Y así son mencionados los juicios postreros, los últimos. Lo que quiere decir, he dicho, que estos tiempos señalados aquí están prácticamente al final de la gran tribulación. Cuando Cristo viene y acaba con el problema de la gran tribulación, el problema del pueblo de aquella mujer, con el anticristo y el falso profeta que los manda al abismo, incluido el diablo, donde un ángel se lo lleva, por así decirlo, prisionero al abismo, con la sentencia dada por el Hijo de Dios de que ahí tiene que estarse 1000 años. Se acabó el problema todo ese tiempo. Por eso dije, el Padre no juzga a nadie. Todo el juicio se lo dio al Hijo. Y el Hijo es el que tiene a su cargo todo esto. ¿Ve por qué estoy hablando de cosas asociadas? Los juicios postreros, que son evidentemente final de la gran tribulación. Y el derecho que el Padre le otorgó al Hijo de que todo juicio estuviera bajo su autoridad. Todo juicio que se haga
sobre la tierra y sobre los hombres, está bajo la autoridad del Hijo. Todo. Pero la pregunta sería, ¿cuál Hijo? Porque Cristo tenía una doble naturaleza, plenamente divino, plenamente humano. Evidentemente, todo eso que ha otorgado es al Hijo del Hombre, que es lo que Juan dice, que había una nube blanca y él vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Y fue el que hace que principien los juicios sobre la tierra, arrojando su hoz aguda, que también establecimos, no es el Hijo el que ha de cegar la tierra, sino que fue el que dio la autorización, lanzando su hoz aguda, y a partir de allí serán los ángeles los que harán el trabajo de cegar la tierra. El Hijo es el que lanzó esa hoz aguda que él traía en su mano. Porque Juan lo vio y dijo, lo vi, y en su cabeza traía una corona de oro, dándole, por supuesto, la jerarquía de un rey. Pero en su mano traía una hoz aguda que significaba capacidad de juicio, de hacer corte, definitivamente. Entonces, ¿a quién le dio autoridad? Al Hijo del Hombre. No olvide usted, no es el Verbo el que anda ministrando los 3 años de vida ministerial del Señor Jesús, sino es Jesús el hombre, el lado humano. Y se le llama Hijo del Hombre porque Él nació como nace cualquier hijo de hombre. Creció como cualquiera. Tuvo que aprender como cualquier ser humano. Por consecuencia, es llamado el Hijo del Hombre. Pero ese Hijo del Hombre, tenía el mandato, y quiero que usted lo recuerde conmigo, tenía el mandato de vencer a Satán. Porque aquí había un problema añejo. ¿Cuál era ese problema añejo? Que Satán había vencido a Adán. Adán, sí, el que vivía en el jardín del Edén, con engaño, Satán lo venció. Y se apoderó de muchas cosas. Pero al venir el Hijo del Hombre, al venir Cristo, que se le conoce en la Escritura como el segundo Adán, él tenía entonces que vencer a Satán en calidad de Hijo del Hombre, no en calidad divina, no en calidad del Verbo, no, vencerlo como cualquier hombre. Por eso hemos dicho, en el ministerio de Cristo, me han dicho, Él ejercía autoridad divina, es cierto, pero no para Él. Los milagros que se hacían en la deidad o divinidad
eran para otros, pero nunca para Él mismo. Por eso, cuando es llevado a la cruz del Calvario, se quejó de esa soledad que le dolió tanto. Padre, ¿dónde? Dios mío, Dios mío. Le habló como cualquier hijo de hombre. No habló en la calidad que había entre ellos eternamente. Le habló a Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De tal manera que en esa soledad que golpeó tanto la emoción del Hijo del Hombre, estando en la cruz. Sin embargo, a pesar de no tener recurso más que la voluntad de Jesús como hombre, Él venció a Satán. Que a mí me alegra tanto decir que a eso de casi las 3 de la tarde el diablo se tronaba los dedos, desesperado porque ya iba a ser la hora en que le habían profetizado. En el jardín del Edén, Dios le profetizó al diablo y le dijo: el hijo de la mujer te va a golpear en la cabeza. Y Satán ya sentía que el golpe venía a su cabeza. Y promovió a la gente que le dijera: si eres hijo de Dios, lo provocaron. Hagan provocaciones. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y creemos en ti. Y eran casi las 3 de la tarde, yo lo digo así. Y el Señor no se bajaba de la cruz. A las 3 de la tarde. Consumado está. Se oyó ese grito de victoria. Alabado sea Dios. Consumado está. De tal manera que Cristo había vencido al engañador, al usurpador, había vencido al diablo. Como hijo del hombre, como hombre, cosa que no pudo hacer Adán. Este hijo del hombre, Cristo Jesús, lo venció sin echar mano de ningún recurso divino. Que yo he dicho, si el Señor hubiera echado mano de algún recurso divino, el diablo hubiera gritado que habían hecho fraude. Pero ante el diablo, los ángeles de Satán y los ángeles del cielo, sin duda, todos vieron la victoria de Cristo. Por eso, semejante al Hijo del Hombre. Juan usa esa expresión tan honrosa y aún debo decir tan honorable. Porque en Cristo, dije, hay dos naturalezas. Era plenamente Dios y plenamente hombre. Y en su ministerio no hizo milagros para él. Y así entramos al capítulo 15. Y a partir de aquí, 15 hasta el 16, estaremos hablando acerca de 7 ángeles. Y voy a leerlo. Pero antes de esta visión, hubo otra visión, según el verso 2. Juan vio un mar de vidrio mezclado con fuego.
Pero aquí hay un grupo muy particular que no es la iglesia. Pero cantaban el cántico de Moisés, haciendo más evidente que se trataba de hijos de Israel, que ahora estaban en el monte de Sión, acompañando al Cordero, disfrutando. Y es muy interesante, porque aquí, en este pasaje, hay un grupo muy particular, estos que están en ese mar de vidrio, cantando. Y cantaban dos cánticos, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Porque luego encontramos, en breves pasajes, vamos a encontrar o encontramos otro grupo, pero que estaba bajo condiciones miserables, terribles. Estos que estaban acá cantando habían vencido a la bestia, al falso profeta, no aceptaron el sello ni el número de su nombre. Mientras que en este otro caso estaban sufriendo los que sí habían aceptado adorar a la bestia, a su imagen, a su nombre y a su número. Son dos contrastes que se manifiestan aquí entre el capítulo 15 y el 16. Y así entramos entonces al capítulo 16. Y dije que voy a leerlos porque vamos luego a ver a todos estos capítulos. Y a mí me interesa mucho. Se los voy a leer. En el libro, en Apocalipsis, el capítulo 15. Y voy a ir haciendo señalamientos que independientemente de eso habremos luego de ver. Y vi otra señal en el cielo, dijo Juan, grande y admirable, llamado señal. ¿Señal por algún significado? Y yo le pregunto a Juan, ¿llamas a esto una señal? ¿Pero en qué consistía esa señal? ¿En que vi 7 ángeles? Que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Cuando estas 7 plagas sean lanzadas sobre la tierra, la ira de Dios habrá de ser consumada, cumplirse. Pero luego le voy a hacer alguna pregunta ahorita. Versículo 5 del 15. Y después de estas cosas, mire, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio. O sea, a mí me simpatiza mucho leer esto, porque por muchos años enseñé precisamente sobre el tabernáculo, el que hicieron los israelitas. Me llamaba mucho la atención. Y ahora en el cielo, Juan dice, vi el tabernáculo del testimonio. ¿Y sabe por qué me llama mucho la atención? Porque ¿de dónde sacó Moisés el modelo del tabernáculo? Éxodo 25 es donde lo vamos a leer. Vamos a encontrarlo aquí.
Muy bien. Se lo voy a mencionar entonces. Éxodo 25, correcto. Qué bueno que encontré este pasaje que no lo había notado. Éxodo 25, 40. Y mira, dijo Dios a Moisés, hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es decir, en esas veces que Moisés subió al monte del Sinaí, Dios le mostró el tabernáculo, el testimonio del cielo. Me lo haces igual. Qué interesante, de veras. Para mí, esta es una cuestión, digo, para aprenderla, para tenerla. Y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino fino, blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los 4 seres vivientes, decían que se dice que eran querubines. Es muy posible, y si hay Biblia para pensar eso. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué podemos pensar que era al decir las copas llenas de la ira de Dios? ¿Cómo? Bueno, sin duda era un asunto legal. Un asunto legal. Porque se estaban haciendo juicio. Pero ¿qué era eso de la ira de Dios echada en esas copas? Para mí, se está haciendo un juicio. Se está haciendo causa. Para mí, eran cosas que estaban establecidas del juicio. ¿Y en qué consistía el castigo que iba a venir sobre la tierra y sobre los hombres? Para mí, que no es doctrina. Para mí, si se está haciendo un juicio, el juicio se termina cuando se da sentencia. Y para mí, sí había hecho una sentencia. Y en cada copa habían echado la sentencia contra la raza humana, en contra de la tierra. A mí me parece extraordinario. Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia. Y luego aquí hay un detalle interesantísimo. Y ninguno podía entrar en el templo. Y al no entrar en el templo, no había intercesión. Esto implicaba que esos juicios eran irrevocables, que no había manera de invocar que las cosas fueran de otra manera. Hasta que fuesen completadas, consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Y ahí nos vamos a quedar, mis hermanos, por una razón. Porque ahora sí, aquí empezamos con las copas y con los ángeles. Y esperamos tener cosas muy buenas. Espero que Dios le bendiga y vamos a orar al Señor. Padre eterno, muchas gracias, Padre eterno, porque en tu misericordia
nos has hecho bien. Gracias por las cosas que hemos podido enseñar o reflexionar. Te rogamos que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para dar aprobación a las cosas difíciles de las que hemos hablado. Por Cristo Jesús. Amén.